gran cantidad de bosques tropicales recorren casi la mitad del territorio de Guinea Ecuatorial. Con sus apenas 28.000 kilómetros cuadrados de superficie, un territorio algo más grande que la provincia de Badajoz, Guinea Ecuatorial es uno de los países más pequeños del continente africano. Situado en la parte ecuatorial de África, se compone por un territorio continental y 5 islas habitadas. La isla más importante es Bioko, situada al norte de la parte continental, a 40 kilómetros de la costa de Camerún. Tiene el importante puerto de Malabo. La isla fue el primer territorio donde incurrieron los europeos de la hoy conocida como Guinea Ecuatorial, utilizada por los portugueses para el tráfico de esclavos que se enviaban a las colonias de América. La colonización hispana de Guinea no llega hasta el Tratado de San Ildefonso de 1777, donde Portugal cede a España la isla de Bioko, pero ocupó siempre un lugar marginal y de escasa importancia económica, demográfica o estratégica. Los territorios de Guinea Ecuatorial empiezan a estar los españoles, su presencia en Guinea Ecuatorial, el Ecuatorial de Bioko, se debe inicialmente a finales del siglo XVIII para su implicación en la trata de esclavos con América, pero cuando se pierde Cuba, que era el lugar de llegada de esto, con la Guinea Ecuatorial pasa a ser una carga para España que no sabe muy bien qué hacer, para el gobierno español, ¿no? Y es solo lo que salva la colonia de los territorios guineanos para el gobierno español es la victoria de Franco en la guerra civil, las ambiciones imperialistas de Franco, que quería restaurar el imperio español en África, y afortunadamente Hitler le negó buenas de sus reivindicaciones, y luego al derrotarse ante la derrota de las potencias del eje, Guinea Ecuatorial empieza a ser por primera vez económicamente útil para los españoles en la época de la autarquía. En los años 60 del siglo XX, las producciones de cacao, café y madera hicieron a Guinea Ecuatorial la colonia más rica del pequeño imperio africano. Su Producto Interior Bruto figuraba entre los mayores del continente, pero el desequilibrio entre los ingresos de los colonos y los de los nativos era enorme. Durante la colonización, en distintos clanes como los Fang, que hasta la segunda mitad del siglo XIX habían tenido mínimamente contacto con los europeos, el elemento de resistencia fue la tradición. La tradición se usó como un elemento de contraposición a la aculturación española, ¿no? Para mí, ¿qué es lo que explica esto? ¿Por qué se reaccionó de esta manera? Bueno, se reaccionó de esta manera porque esas sociedades acababan de perder su autonomía política. Eran sociedades que vivían en comunidades políticas muy pequeñas, en las que el poder político radicaba en los mismos pueblos, en los poblados, y para los que la llegada del Estado colonial suponía un ataque totalmente directo contra su autonomía. Uno de los principios básicos de las sociedades centroafricanas es que la legitimidad política parte de uno mismo, del que tiene lazos familiares. Nadie externo a esa comunidad tiene legitimidad política sobre esa sociedad. Entonces, la llegada de la colonización europea supone un ataque directo sobre esos principios políticos. Y a la vez que se está afirmando esta tradición, se están intentando mantener ciertos valores de esa tradición, se está rememorando el pasado y extrayendo aquellos valores del pasado que creen que son más útiles para contraponer el poder del Estado colonial. Yo veo que se está haciendo una especie de resistencia contra un poder colonial que lo que busca es lo contrario, lo que busca es arrebatar esa autonomía política, ese poder político de las sociedades, de las comunidades rurales. Y digo arrebatar porque es un proceso. La conquista colonial no significa la pérdida total y absoluta e inmediata del poder político, de la autonomía política. Es un proceso por el que se va arrebatando y es un proceso también por el que las comunidades locales van resistiendo. Uno de los ejemplos más claros es el de la propia identidad Fang. La identidad Fang es una identidad moderna, es una identidad que se desarrolla durante la época colonial. Los pueblos Fang se identificaban en función de sus clanes, lo que en Guinea a veces se llama tribu,
y a veces se identificaba en función de los diferentes grupos dialectales. El idioma Fang se puede hablar de diferentes maneras, diferentes versiones, dependiendo de la zona en la que cada uno viva, pues se tienen más lazos culturales, incluso lingüísticos. El Fang se puede hablar de muchas maneras, pero no existía un sentido de identidad étnica para todos esos clanes y para todos esos grupos o subgrupos culturales. Y lo que sucede durante la época colonial sin embargo, es este desarrollo de una identidad étnica común, fortalecer esta identidad étnica común, y que para mí es quizás el elemento último de resistencia contra la identidad y contra la historia del colonizador español. Nosotros tenemos una identidad y una historia también cohesionada, que es la del pueblo Fang. En 1968, bajo la presión de los nacionalistas ecuatoguineanos y de las Naciones Unidas, España anunció que concedería la independencia. Tras la celebración de las primeras elecciones, donde Francisco Macías Nguema fue elegido presidente, se proclamó la independencia el 12 de octubre de ese mismo año. Con motivo del 50 aniversario de la independencia de Guinea Ecuatorial, la UNED ha sido la única institución que ha dedicado un espacio para la reflexión sobre el pasado, presente y futuro de este acontecimiento histórico, mediante un seminario de 2 semanas que tuvo lugar el pasado julio, organizado por el Centro de Estudios Afrohispanos, el CEA. Este seminario internacional que se realizó en julio de este año en Madrid tiene como objeto profundizar en la teorización, en el estudio, en el conocimiento de los archivos, de las prácticas, de los productos culturales de Guinea Ecuatorial, a través de múltiples voces, a través de los testigos de la propia independencia de Guinea Ecuatorial, algunos de ellos todavía vivos y que formaron parte de este seminario también, y tiene como objetivo avanzar académicamente en los estudios sobre Guinea, ¿no? Fue un seminario académico y no un acto político, entonces no tiene un objetivo político inmediato, pero siempre se aspira a que los estudios que se realizan aquí lleguen al mayor número posible de personas, tanto en Guinea como afuera de Guinea, y que lo que se hace académicamente tenga un impacto en la práctica diaria y en la práctica comunitaria del país y afuera del país, ¿no? Durante el seminario se analizaron múltiples aspectos del pasado y presente de Guinea Ecuatorial, desde distintas perspectivas académicas, disciplinares y teóricas. Pudimos acercarnos a la realidad ecuatoguineana a través de testimonios de historiadores, antropólogos y cineastas. En Guinea hay mucho orgullo tribal que realmente no se debería registrar en un país tan pequeño, un país en extensión y en habitantes, porque somos muy pocos. No se deberían registrar tanto como se está registrando ahí. La gente, esas diferencias entre las etnias nos está llevando a una situación no muy agradable. Entonces hay enfrentamientos, hay conflictos entre etnias. Entonces lo que yo pensé es hacer realmente una crítica con la imagen para que la gente pueda, porque la imagen tiene poder, ¿no? El mundo audiovisual ahora es muy complejo, y ya que es un poco difícil que se debata en los medios de comunicación, aunque se debata, no va a ser constante, va a ser solo por un tiempo. Por eso pensé hacer un documental para hablar sobre el tema de las etnias, pero tampoco solo me enfoco a criticar, ¿no?, los aspectos negativos, sino contar un poco, ¿no?, cuál es el origen de las etnias, cómo es la diversidad cultural que tenemos entre las etnias y en Ecuador, que es lo más importante que debemos tener en cuenta. De ahí me surgió la idea. ¿Y por qué España abandonó las islas? Porque España no mostraba ningún interés por ello. Diferentes debates continúan hoy abiertos sobre la independencia de Guinea, sobre los mal llamados procesos de descolonización, sobre la falsa soberanía de sus ciudadanos y sobre el fracaso de dicha independencia, entre otras cuestiones. El caso de Guinea Ecuatorial es paradigmático porque vimos el fracaso a los pocos meses, a los 5 meses de conseguir la independencia.
Pero lo cierto es que si hacemos una panorámica continental, vemos el resto del continente africano, vemos que el caso de Guinea Ecuatorial no es realmente excepcional, es realmente la norma. Lo que es un poco excepcional es lo rápido que este fracaso fue, pero la norma fue esa. Y una de las cosas que, por ejemplo, normalmente analizamos cuando hablamos de los procesos de independencia y sobre todo de lo que siguió, es que en menos de una década los regímenes democráticos o los sistemas democráticos que se habían preparado para guiar a estos países en su nuevo devenir como naciones independientes, esos regímenes en menos de una década casi desaparecieron del continente africano. Uno de los principales defectos de la colonización europea es la debilidad intrínseca del Estado. Una debilidad del Estado que primero es un Estado que carece de legitimación y al carecer de legitimación y además carece también de recursos materiales. Ese Estado es un Estado que teóricamente se inspira en los Estados metropolitanos, pero que realmente no tiene ni los recursos materiales ni los recursos humanos de los Estados metropolitanos. Entonces esa combinación de falta de recursos y de falta de legitimidad lleva, por ejemplo, al sobreuso de la violencia, de la coerción, como instrumentos políticos para que ese Estado funcione. Bueno, este es el instrumento de poder que fue creado durante la colonia y el instrumento que los africanos, los independentistas, pensaban que en sus manos ellos podrían guiar sus naciones para el progreso y la modernización de sus sociedades. Y yo creo que, bueno, al poco de conseguir las independencias, vieron estos líderes que consiguieron las independencias, vieron las carencias de sus países, las carencias a nivel pues del Estado mismo, que ya he mencionado, pero sobre todo también económicas y sociales. Y lo que vemos es que muy rápidamente lo que hacen, la solución es negar los espacios de pluralidad política para establecer regímenes de partido único, y no solo ya regímenes de partido único, en muchos casos son regímenes en el que se usa la violencia de la misma manera o en muchos casos o en algunos casos incluso más extrema que durante la época colonial. Yo creo que se enfrentaban a una realidad en la que yo creo que el fracaso casi estaba asegurado. Mi pregunta era si colonizar. La colonización supone la imposición del Estado, que es una institución nueva, la imposición de la economía de mercado, con lo que representa de transformar la tierra, la fuerza de trabajo en mercancía, la mercantilización de todas las relaciones humanas, la imposición de la escritura sobre la oralidad, el cristianismo, la cristianización, la imposición de la lengua española sobre las lenguas nativas, etcétera, etcétera, y descolonizar significara deshacer lo que hizo la colonización. ¿Por qué le seguimos llamando descolonización a un proceso político que lo único que hizo fue transferir el poder del Estado de los colonizadores a una élite nativa colonizada, plenamente aculturada, y que lo que hace cuando toma el poder es prolongar las mismas tareas que hizo la descolonización? Es decir, en mi opinión, lo que llamamos descolonización no es más que una vuelta de tuerca más en la colonización, o sea, es una vuelta de tuerca más en la imposición sobre los pueblos colonizados de dos instituciones características del imperialismo occidental, la economía de mercado y el Estado. Hablar de pérdida de soberanía es un poco complejo debido a que durante la colonia la población no gozó de soberanía, la independencia debía haber restaurado o devuelto esta soberanía al pueblo y quizá, digamos, durante unos meses, así lo vio la gente, pero fue tan efímero, fue tan breve, que puedo casi afirmar que nunca el guineano actual ha gozado de soberanía. ¿Y por qué es esto importante? Porque, en cierto sentido, aunque la población está descontenta, ¿no? Está descontenta, quizá no expresa ese descontento, ¿no? Pero es algo que, hablando con la gente, viendo sus acciones, interpretando sus acciones, más bien ves este descontento, pero al mismo tiempo lo que ves es que hay muchas cosas que asumen, que dan por sentado. Entonces, su incapacidad, por ejemplo, para tener voz, su incapacidad para poder dirigir los destinos del Estado, la ciudadanía teniendo una capacidad de dirigir los destinos de su país, es algo que en cierto modo no es extraño, es algo que estas generaciones han nacido y lo que les es extraño es lo contrario, una población empoderizada que pueda guiar a sus políticos, que pueda criticar a sus políticos y que pueda decidir
sobre las políticas a seguir. Entonces, se produce esta especie de paradoja, es un descontento y desilusión con cómo se rigen sus destinos, pero al mismo tiempo lo triste es que también hay cierta resignación en el sentido de que se asume que bueno, la población, el espacio de la población o la capacidad de la población para dirigir los destinos del país es escaso o no existe, ¿no? Actualmente, según el Informe de Derechos Humanos de 2017, realizado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, en Guinea Ecuatorial, cuyo gobierno está presidido por Teodoro Obiang desde 1979, la vulneración de los derechos humanos sigue representando un grave problema para el país. Viajo de vez en cuando a Guinea Ecuatorial y entonces el que viene de fuera puede ver algunos cambios. Y sí se notan algunos cambios entre la gente joven en las ciudades, sobre todo en Malabo, pero también en Bata. Sí ya ves que es gente joven que quizá por el acceso a otros medios, a otras realidades, ya empieza a cuestionar mucho más y se muestra más crítica. Entonces, para mí este sí es un motivo para la esperanza. No tanto otras generaciones mayores que, a pesar de su descontento, creo que hay un muy alto grado de resignación. Esperemos, y es mi esperanza, que la gente más joven no acepte esta resignación y sí, de verdad, de una vez por todas, quiera recuperar esa soberanía. Y yo creo que cualquier persona que está europeo, que puede ser francés, español, o puede ser americano, tiene que enfrentar o está enfrentado con la cuestión. ¿Por qué? Usted sabe que es una dictadura sangrienta. La pregunta que yo me hago es si la reivindicación perfectamente vista y progresista de ayuda al desarrollo, al desarrollo de esos países, de enviarles dinero, capital, etcétera, etcétera, no es una coartada moral progresista para evitar la cuestión más candente actualmente, que es atender a los deseos de los africanos, que lo que quieren es entrar en Europa, es decir, o sea, abrir las fronteras. O sea, claro que es una reivindicación mucho más difícil de asimilar por parte de un Occidente que se considera democrático, pero que en ese aspecto vuelve a resucitar un trato desigualitario y racista. Creo que el país no tiene visibilidad, infelizmente, porque es un país muy pequeño, con solamente 1 millón de habitantes, y también habla español. Generalmente las personas que estudian África hablan francés o inglés. Tenemos entonces en Guinea un país afuera del norma. Y a otro lado es un país rico, el gobierno es rico, la gente no es rica, pero puede comprar un tipo de silencio y un tipo de propaganda. Nadie sabe dónde está. Creo que en España no se ha llegado todavía a ese momento en el ejercicio disciplinar en donde el colonialismo tiene un protagonismo propio y es un área de estudio en sí misma, y se estudia de manera sistemática, y por tanto eso repercute en los programas de estudio a todos los niveles y demás. Entonces creo que falta eso, creo que hay mucho trabajo que se realiza en otros ámbitos, a nivel de organizaciones, a nivel de activismo, a nivel de producción artística, por parte de grupos afrodescendientes y de muchas otras comunidades en España sobre Guinea Ecuatorial, pero falta quizás una incorporación definitiva a nivel académico. La realidad sociocultural de Guinea sigue siendo objeto de estudio. Las diferentes investigaciones realizadas sobre este territorio quieren visibilizar este país tan olvidado para los españoles.
La UNED ha participado por tercer año consecutivo en la Noche Europea de los Investigadores, un evento en el que niños desde los 4 hasta los 16 años se han divertido construyendo y programando robots. Organizado por el encargado de la Unidad de Cultura Científica de la UNED, Mariano Comino, el objetivo final ha sido fomentar y potenciar la creatividad tecnológica. Estamos aquí para celebrar la Noche de los Investigadores, que es un evento europeo porque surge de una de las líneas de la Comisión Europea de su programa marco H2020, que decide que hay que dedicar en toda Europa y en todas las universidades y centros de investigación una noche dedicada a los investigadores y a la investigación. En este caso, la UNED pues lo que quiere es traer una serie de talleres para que los chavales y las familias vean que la tecnología informática, la robótica en general, es algo que ya es accesible para todos, que podemos aprender desde muy pequeños de manera muy divertida. El centro asociado de la UNED, Escuelas Pías, fue el lugar escogido como punto de encuentro para la celebración de esta 9ª edición. Un evento que se celebra simultáneamente en toda Europa. Para ello se organizaron una serie de talleres en los que se fomentaron habilidades como el aprendizaje, el trabajo en equipo o la autoestima. Todo ello bajo el lema Reinventando la noche. Bueno, pues este robot parte de una base muy sencilla, que son los Lego que tenemos todos en casa. Más o menos, quien más que menos ha visto un Lego. Solo que además aquí pues tenemos una versión con motores y sensores. Entonces, aprovechando las piezas normales de Lego, tenemos también aquí un pequeño motor, unos engranajes que podemos ver aquí, y además le hemos incorporado un sensor en la boca. ¿Para qué le hemos puesto el sensor en la boca? Si nos acercamos, nos va a intentar dar un bocado. Vamos a hacer una actividad para controlar el ordenador, para jugar al juego. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer de una manera un poquito más especial. Vamos a ser nosotros los interruptores, donde vamos a controlar las teclas del ordenador, pero con una plaquita que tenemos aquí detrás y todos los botoncitos interruptores que tenemos aquí con papel albal, simplemente sujetando por un lado una parte del circuito y haciendo interruptores pulsando la otra. Cómo crear tarjetas electrónicas y cómo programar un robot fueron algunas de las actividades que más éxito tuvieron entre los niños. Talleres pedagógicos que buscan promover la cultura científica y la creación. Pues que la tienes que encender y luego le tienes que poner unas piezas que tienen ruedas con dibujitos para que se mueva. Pues por pinchos, que los vas conectando y eso llega al motor, que es la cabeza, y una vez llegada a la cabeza funcionan dándole a un botón. Primero hemos hecho un dibujo para portada y luego hemos cogido una cartulina, la hemos doblado. Luego se hace el dibujo y luego cuando terminas coges un folio, dibujas un trayecto para poner el cobre, para luego poner en la pila, para que se ponga una luz. Que aprendo para hacer más inventos, como una burbuja, y para volar va con ondas sonoras y puedes elegir el color de las ondas. La Noche Europea de los Investigadores está financiada por la Comisión Europea bajo las acciones MSCA y coordinada por la Fundación para el Conocimiento Madrid+D. Estamos empezando la organización de la conferencia Learning with MOOCs, en la cual entre la UNED y la Universidad Politécnica de Madrid y la Sociedad de Educación del IECubo hemos realizado 3 días de conferencias en los cuales hemos juntado más de 100 ponentes internacionales, una gran actividad, y hemos conseguido por primera vez sacar esta conferencia de Estados Unidos, con lo cual estamos muy orgullosos del esfuerzo hecho en estos 2 años y de haber conseguido traer este grupo de ponentes, 6 keynotes, 15 learning speakers y, como he dicho antes, 100 ponentes en general que han convivido 3 días en Madrid hablando de MOOCs, hablando de cursos masivos online y abiertos y hablando de educación y tecnología, que es lo que en la UNED
llevamos, digamos, como estandarte desde hace 40 años. Learning with MOOCs tiene especial interés porque se centra en los aspectos educativos basados en MOOCs. Hereda las ediciones anteriores celebradas en Estados Unidos y atrae pues, a las personas más relevantes en este campo. Este año tiene como novedad el que a partir de ahora pues, se va a patrocinar a través de la Sociedad de Educación de IEEE. IEEE es una sociedad que tiene como objetivo pues, la de ser líder en el mundo en la educación en ingeniería. Tenemos varias actividades o varias iniciativas dentro de esta sociedad, como son el desarrollo de MOOCs, basados en el que intentamos también promover los recursos educativos abiertos, un programa de webinars y también bueno, pues, un programa de invitados también y de conferenciantes invitados o distinguidos para participar en las conferencias promovidas por esta sociedad. Bueno, pues es un poco la panorámica que tenemos dentro de la sociedad y que tanto presentamos en esta conferencia como también como copatrocinadores de la conferencia, pues intentamos también promover a lo largo a partir de este año y en los próximos años. El aprendizaje-servicio es un modelo educativo que atiende al aprendizaje académico promoviendo un servicio a la comunidad, contribuyendo a una ciudadanía activa responsable. Este método pedagógico necesita una participación activa del alumnado, la detección de una necesidad de la comunidad y una cuidadosa organización que integre el servicio en el currículum académico, lo que supone, por tanto, el protagonismo del estudiante y la implicación del profesorado y la comunidad. Se trata de detectar qué necesidades hay en el entorno natural, el entorno social y tratar de dar respuesta desde la universidad a esas dificultades, esos retos, esas situaciones, vinculándolo con objetivos académicos de determinadas asignaturas, de carreras concretas, de competencias profesionales. La metodología de aprendizaje-servicio tiene un corto recorrido en las universidades europeas, aunque en otras regiones del mundo está consolidada. El pasado mes de septiembre se celebró el 9º Congreso Nacional y primero Europeo de Aprendizaje-Servicio en Educación Superior en Madrid, organizado por la Red Universitaria de Aprendizaje-Servicio y la Red Europea de Aprendizaje-Servicio en Educación Superior. Hemos pensado que era una buena oportunidad para tratar de promover esta metodología en Europa y además acoger y empezar a reunirnos, ¿no? Sentar las bases para crear una red europea de aprendizaje-servicio y que esas personas profesionales, investigadores, profesores que están trabajando aquí y allá de manera aislada, pues sientan, ¿no? Que hay una red y empecemos a trabajar en colaboración. Las Universidades Autónoma de Madrid, Pontificia de Comillas y la Universidad Nacional de Educación a Distancia fueron anfitrionas del Congreso que trató de reflexionar sobre el papel del aprendizaje-servicio en la construcción de una ciudadanía global. La perspectiva que contemplo para la metodología de aprendizaje y servicios, desde luego, es muy halagüeña y de largo recorrido, puesto que no podemos olvidar que uno de los principios fundacionales de nuestra universidad en el año 1972, tal como se recoge en sus estatutos, es su destacada proyección social. Y en este sentido, esta metodología creo que tiene mucho que aportar, entre otras cosas porque los contenidos, las materias adquieren un carácter muy cívico y a su vez los servicios están, o los talleres de servicios están llenos de contenidos. Es decir, hay una relación indisociable entre aprendizaje y servicio, poniendo sobre todo y subrayando el valor, el destacado valor social que debe tener la universidad.
Para contribuir a la consolidación e institucionalización de esta metodología pedagógica son necesarios estos espacios de reflexión donde investigadores, docentes, estudiantes y diferentes agentes de instituciones educativas y sociales compartan y debatan diferentes iniciativas educativas. Entre estas experiencias pudimos contar con la aportación de María Rosa Tapia, del Centro Latinoamericano de Aprendizaje Servicio Solidario. Venimos proponiendo el desarrollo de una cultura fraterna y solidaria fundamentalmente a través de la educación. Desde sus inicios, CLAES viene trabajando con distintas instituciones, organizaciones de la sociedad civil, tratando de tender redes justamente para promover cómo poner en práctica los conocimientos que se adquieren a través de la educación académica en un servicio concreto a la comunidad. No solo crece el número de universidades públicas y privadas en las que se trabaja el aprendizaje-servicio, sino que se están dando los primeros pasos en la institucionalización de esta metodología. El aprendizaje-servicio tiene una parte de aprendizaje, universidad, y otra parte de servicio, comunidad, que es lo que hacemos nosotros. Entonces, la oficina de proyectos lo que ha hecho es establecer unos canales, unas estructuras de coordinación con todas las universidades a través de una comisión de universidades, ayuntamiento, que digamos que organiza todo el APS dentro del ayuntamiento con las universidades. Sin lugar a dudas, el aprendizaje-servicio no es solo una metodología que contribuye a la calidad educativa. Constituye un trampolín para establecer relaciones humanas más solidarias y hacer más cercana la idea de una ciudadanía global. Dentro de la serie de programas que estamos grabando sobre los teatros de orientación pública, estamos hoy en el Teatro Real, uno de los teatros más emblemáticos dentro de la actividad cultural, no solamente madrileña, sino también de toda España. Y para ello, pues vamos a tratar sobre este teatro con su director general actual, que es pues nuestro querido amigo ya desde este momento, don Ignacio García Belenguer. La primera observación es ver qué función tiene dentro de la sociedad la ópera. Bueno, a ver, nosotros siempre decimos que la ópera es el arte escénico más completo. Es decir, cuando pensamos que en un espectáculo de ópera al final sumamos no solamente las voces, no solamente el teatro, no solamente la música, no solamente la orquesta, no solamente el coro, eso nos permite decir que es un arte de los más completos que existen en la actualidad y es el foco de atracción de un elemento cultural básico en la ciudad de Madrid. Y es un público el que asiste a la ópera dentro, digamos, de una clase social elevada, puesto que los precios son caros, o es también una actividad cultural para todos. Pues contrario a lo que muchos piensan, el Teatro Real es un teatro real abierto, donde tienen cabida todo tipo de públicos. La media de edad actualmente del público durante el año pasado fue aproximadamente unos 53 años, con lo cual podemos decir que es un público relativamente joven el que asiste a las funciones del Teatro Real. Es cierto que en los últimos años el Teatro Real ha desarrollado unas políticas muy potentes para acercar al público cada vez más jóvenes. Una de las políticas más importantes es esa venir a la ópera por 19 euros para los menores de 30 años y es un gusto ver a las 4 de la tarde, 4 horas antes del inicio de la función, como los jóvenes se agolpan en la taquilla del Teatro Real para que esas entradas de último minuto puedan conseguirlas por 19 euros. Además, pues todo este tipo de actividades con las universidades, con los colegios, con los institutos, con el programa infantil, pues permite que esa idea que muchos piensan que al Teatro Real viene solamente gente mayor y gente más tradicional,
internacional, vayamos rompiendo poquito a poco y vayamos animando no solamente a los ciudadanos de Madrid, sino a todo el público que se acerque al Teatro Real a ver una magnífica representación de ópera. Y dentro de las artes líricas en España hay dos fundamentales, cuál es la ópera y cuál es la zarzuela. No hay, ¿verdad?, confrontación ninguna de los dos géneros, sino cada una camina por su propio espacio. Sin duda, el Teatro Real y el Teatro de la Zarzuela tenemos muchísimos elementos en común. Prueba de ello que el Teatro Real se inaugura en 1850 y el Teatro de la Zarzuela se inaugura en 1856. También es cierto que durante muchos años, y si nos retrotraemos a la historia del propio Teatro Real, cuando este estuvo cerrado desde el año 69 hasta el año 97 que se reabre, la sede del Teatro Real era el propio Teatro de la Zarzuela, el único teatro en Madrid donde se representaba ópera era en el Teatro de la Zarzuela. Son dos modalidades de arte escénico lírico que no tienen por qué contraponerse. Volviendo a eso que se refería sobre la historia, ¿no? Estamos celebrando los 200 años ahora del Teatro Real, puesto que era cuando se iniciaron las obras en virtud de una orden, ¿no?, del rey de entonces, Fernando VII. ¿Qué pasó con esa trayectoria que podríamos resumir muy brevemente hasta el año 97, que otra vez se reabre? Pues el Teatro Real, bueno, esa primera piedra que coloca Fernando VII es el 23 de abril de 1818, con lo cual acabamos de cumplir esos 200 años de historia, donde toma esa decisión Fernando VII de hacer el replanteo, de empezar las obras, que durarían 32 años y que no sería hasta Isabel II en 1850 cuando realmente se inauguraría el Teatro además con una obra muy a propósito, porque era el cumpleaños de la reina, ¿no?, Isabel II, con La Favorita, ¿no? Exactamente, esa es la gran celebración que se quería hacer como regalo a Isabel II, y prueba de ello también nosotros el año pasado, en la temporada pasada, representamos aquí la ópera de La Favorita en recuerdo a esos 200 años del Teatro Real. Luego estuvo un tiempo, los años, no me acuerdo exactamente, ¿no?, 20 o 25, ¿no?, estuvo cerrado, ¿no? Bueno, el Teatro Real ha pasado por muchas historias, ¿no? Es verdad que ha entrado en quiebra y en ruina en varias ocasiones. Los gestores históricos del Teatro Real fueron alternándose sucesivamente por las grandes y graves dificultades económicas que tenía el propio teatro. Durante la guerra pues fue casi demolido, fue polvorín de guerra. Las obras del metro, ¿no?, hicieron que también los cimientos estuviesen, es decir, una serie de avatares que hicieron que estuviese hasta el año 97, ¿no? Exactamente. En el año 69 es cuando ya deja de funcionar el Teatro Real, actúa como conservatorio de música, y en el año 92 es cuando se decide por parte del gobierno pues que Madrid tiene que tener un teatro de ópera, que tenía un conservatorio de música, que la ópera se representaba en el Teatro de la Zarzuela y que era una capital como era la ciudad de Madrid, tenía que tener un gran teatro de ópera. Se inician las obras en el año 92, se termina en el año 97, el 11 de octubre, inauguran por entonces los reyes don Juan Carlos y doña Sofía, y empezamos esa doble andadura del Teatro Real del 97 hasta 2017, donde hemos cumplido también 20 años, y por eso ese juego de hemos cumplido un teatro de 200 años de historia, pero al mismo tiempo un teatro joven, tecnológicamente muy avanzado, muy bien desarrollado, arquitectónicamente con grandes capacidades, porque al fin y al cabo es un teatro que se reabre hace 20 años. Arquitectónicamente es una joya. Y además situado dentro de este núcleo de Madrid, ¿no?, frente al Palacio Real, como podía ser, pues hacen que sea también uno de los núcleos de atracción turística de la ciudad. Exactamente, el Teatro Real tiene 65.000 metros cuadrados, es una extensión muy grande, sobre todo si pensamos que aproximadamente el Palacio Real tiene 135.000, es decir, cuando vemos la majestuosidad del Palacio Real, pensar que la mitad del tamaño del Palacio Real es el propio Teatro Real, pone de relieve el volumen del teatro.
Tiene una peculiaridad que el Teatro Real no tiene hombros. La mayor parte de los teatros de Europa tienen hombros y son anchos en superficie. Dado que el Teatro Real se construye sobre el antiguo teatro de los Caños del Peral, se hace de manera subterránea. Hay 16 plantas por debajo tierra, hay otras 16 plantas por encima de tierra, que hace una altura de 76 metros de altura, y eso permite que tenga una serie de plataformas que nos hace posible poder alternar diferentes representaciones. Y ser uno de los teatros, desde el punto de vista tecnológico, más importantes de Europa, puesto que se pueden hacer esas representaciones, cambiar rápidamente las decoraciones y de una manera pues tecnológicamente muy avanzada. Yo quisiera a ver cuál es el funcionamiento interno del Teatro Real. ¿Existe una fundación o cuál es entonces brevemente la estructura del funcionamiento del teatro? El Teatro Real jurídicamente es una fundación que pertenece al sector público, dependiente del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Está presidida por sus majestades los reyes, actualmente, en su momento cuando se inaugura, por sus majestades don Juan Carlos y doña Sofía, y actualmente por Felipe VI y por doña Leticia. Hay un patronato en la que están presentes las tres administraciones. De forma primordial está presente las tres administraciones, que son la del Estado, la comunidad autónoma y en menor medida el ayuntamiento. Es decir, las dos grandes administraciones fundadoras son el Estado y la Comunidad Autónoma de Madrid, y luego se incorpora el Ayuntamiento de Madrid. Tiene una peculiaridad este patronato, que hay una presencia importante de la sociedad civil. Cuando se plantea una reordenación jurídica y también un plan estratégico a futuro del Teatro Real, se considera que la sociedad civil tiene que estar presente en todos los estamentos del teatro, y en ello se decide incorporar a empresas privadas que forman parte de ese patronato y que contribuyen tanto socialmente, económicamente e institucionalmente a el sostenimiento y al desarrollo posteriormente sobre el presupuesto. Y es decir, la Dirección General a su vez lleva también bajo su coordinación la dirección artística y la dirección musical. Exactamente. Una de las peculiaridades del Teatro Real es que de la dirección general depende la dirección artística, que en la mayor parte de los teatros o muchos teatros europeos hay una única figura de director general y de director artístico. Aquí se entiende y se considera que debe existir una autonomía por parte de la dirección artística, pero siempre bajo una dependencia del director general, que a su vez depende de la comisión ejecutiva y del patronato, a quien se elevan las decisiones relevantes una vez al mes, que se celebran las comisiones ejecutivas, para tomar aquellas decisiones que tienen que, por razón de competencia, estar avaladas por la Administración del Estado y por la comunidad autónoma. Es un trabajo en equipo, coordinado por la Dirección General, pero que ahí hay no solamente la decisión de una persona, sino que es de colectivo sobre la programación, que luego intentaremos ver algo. ¿Cuántas personas más o menos intervienen en la organización y funcionamiento de este teatro? En plantilla fija estarán aproximadamente unas 300 personas que trabajan aquí en el Teatro Real, a lo que hay que sumar el coro y la orquesta. El coro son aproximadamente 50 personas, la orquesta son aproximadamente unas 100 personas, y el resto de empresas de servicios, que están alrededor del teatro, lo que hace que trabajan directamente aproximadamente unas 500 personas en el Teatro Real. A eso habría que sumar pues los cantantes, el elenco, el personal que diariamente entra en los servicios necesarios. Nos lleva a tener un presupuesto más o menos. El presupuesto que hemos aprobado para este año es un presupuesto de 55 millones de euros. Es un presupuesto importante, sobre todo si tenemos en cuenta que hace 3 años el presupuesto del Teatro Real era 42 millones, casi hemos incrementado en más de un 25% en estos 3 últimos años el presupuesto del teatro, y eso nos permite pues tener una programación artística de calidad y desarrollar un proyecto no solamente de ópera, sino también de ballet, de conciertos y de otras músicas al nivel que merece el Teatro Real de Madrid. Referido ya entonces, ¿quién organiza la programación? ¿Es el director artístico o es ese equipo? Es decir, sí que nos gustaría saber cuando, por ejemplo, se quiere, yéndonos a estos efemérides conmemorativas, ¿no?
esa programación, ¿quién la ha decidido y cómo? El órgano competente para decidir todo en el Teatro Real es el Patronato y la Comisión Ejecutiva, a quien se elevan aquellas decisiones, como es la programación artística, que ellos, por supuesto, tienen que conocer y tienen que aprobar. Hasta que llega esa toma de decisiones a la Comisión Ejecutiva, hay un trabajo de coordinación, de autonomía, pero al mismo tiempo de coordinación entre la dirección artística y la dirección general, en la que valoramos la programación de los próximos años. Hacemos ese análisis no solamente desde el punto de vista artístico, también desde el punto de vista económico, desde el punto de vista del público, analizamos dónde queremos crecer y buscamos lo que venimos llamando esa programación equilibrada. Es decir, yo creo que estamos convencidos en el Teatro Real que el gran éxito de la programación del Teatro Real es el equilibrio de la programación, que permite combinar pues, óperas de un repertorio más tradicional, más italiano, pero al mismo tiempo hacer nuevas producciones, hacer coproducciones, hacer óperas contemporáneas que también permiten pues, posicionarte al máximo nivel internacional al hacer óperas que no se han visto o que son estrenos mundiales y que no se han visto en anteriores ocasiones en ningún otro teatro. Y en esa línea hay un punto que también nos interesa tratar. ¿Cuál es la presencia de las óperas españolas dentro de esa programación? Nosotros cada año hacemos un seminario sobre teatro en el siglo XXI. Hicimos uno sobre teatro y música, en el que no sé si tienen ejemplar por aquí, si no se lo podremos enviar. Y lo que hicimos fue también estudiar qué se había estrenado en el Teatro Real de Madrid desde el año 2000 hasta el año 2015 sobre óperas españolas. Y fue una sorpresa porque realmente parecía, o nos parecía a los que no habíamos estudiado a este momento, que la producción de óperas españolas no tenía mucha presencia dentro de esa programación, y parece que no. La verdad es que el Teatro Real está comprometido con lo que es la ópera contemporánea y con las nuevas producciones. Estrenamos El Público hace unos años, que fue una magnífica ópera. También hicimos la ópera con Elena Mendoza, que también fue una magnífica representación. Yo creo que ahí el Teatro Real apuesta por esa ópera contemporánea, por esa ópera española, y lo seguirá haciendo en el futuro. Luis de Pablos, ¿no? También decir que también el Teatro Real no solamente apuesta por el tradicionalismo, podríamos decir, de las grandes óperas italianas, fundamentalmente, o de otro tipo. Y hay también otro nivel que es el vanguardismo de la puesta en escena de esas óperas, que a veces también choca con el mundo ortodoxo dentro de lo que se espera que un teatro real ponga en escena. Bueno, al final el Teatro Real tiene que trabajar para el público, sin duda, para el espectador, que tiene que disfrutar de la ópera, pero también tiene que trabajar para el futuro, hacer nuevas creaciones, hacer apuestas escénicas de vanguardia que permitan ese rejuvenecimiento del arte de la ópera. En ocasiones hablamos de que cuando dentro de 100 años se estudie la ópera de principios del siglo XXI, o igual que ahora estudiamos la ópera del XIX, tenemos que haber aportado los teatros de ópera algo a esa creatividad de la ópera, ¿no? En ese sentido, el tener un teatro con suficiente capacidad para hacer estrenos mundiales de referencia internacional permite que la ópera se rejuvenezca, pero al mismo tiempo permite colocar al Teatro Real como una de las grandes instituciones internacionales. Y es que yo, por ejemplo, estuve en Bari, en Italia, donde pude ver Il Trovatore, ¿no? En una ciudad de unos 250.000, cosa que aquí, bueno, exceptuando pues Barcelona con el Liceu, o Sevilla, o Valencia, también Oviedo tiene, ¿verdad?, su gran festival. Y Bilbao también tiene. Pero en Italia es tremendo. Y claro, ves, o al menos ese Trovatore que yo vi, era realmente muy, digamos, en una línea muy tradicional, que está bien que se hagan, ¿verdad? Y por cierto,
que muchas veces no se sabe que el trovador viene de una obra de un novelista español del siglo XIX, ¿no? Que tomó Verdi, tomó la esta, porque a veces eso es lo bueno de la cultura, que haya esa interacción y esa riqueza, y hacen que el público, digamos, ortodoxo, pues no vea con buenos ojos el vanguardismo. Y yo creo que sí, que es necesario, puesto que el arte escénico tiene que avanzar de alguna manera, ¿verdad? Exactamente, al final el Teatro Real reivindica esa posición de la gran ópera nacional de referencia. El Teatro Real es la primera institución cultural en España de las artes escénicas y de la música, es la tercera institución cultural en España, después del Museo del Prado y después del Reina Sofía, y si queremos seguir manteniendo ese liderazgo cultural es necesario pues hacer una apuesta por las óperas contemporáneas, por ese rejuvenecimiento de la ópera y por ese descubrir esas nuevas representaciones, esos nuevos directores escénicos que nos permitan seguir creciendo en el entorno de la ópera. Por su escenario han pasado las figuras más prominentes, ¿verdad? De directores, de música, de ahora un granadino como yo, Pablo Eras Casado, ¿no? Que está como invitado, me parece, ¿no? Aparte del director musical, hacen que también sea no solamente teatralidad lo que haya, sino la musicalidad tan importante, ¿verdad? Ese arte también de música, que hacen que estemos ante una combinación de elementos sígnicos tan importantes en el Teatro Real que no solamente los cantantes así famosísimos han pasado por aquí, sino claro, como no podemos mencionar a nuestro gran tenor, ¿verdad? Exactamente, yo creo que el gran lujo del Teatro Real es que contamos con magníficos directores musicales, con Ivor Bolton como director principal del Teatro Real, como director musical, con Pablo Eras Casado como director principal invitado y con Nicolai Blischetti como director asociado, que nos permite pues tener estos tres magníficos directores musicales que garantizan una programación artística de calidad. Y sin duda, pues Plácido Domingo, que viene todos los años y que siempre contamos con él como ese referente español que debe estar presente en el escenario del Teatro Real. En este año y para el próximo, ¿qué óperas se tienen previstas? Bueno, acabamos de presentar hace poco la temporada 18-19, abriremos en septiembre con la ópera de Faust, luego tenemos un Turandot, tenemos un Trovatore. Pero lo de Faust con producción española. Es una coproducción del Teatro Real, que lo hacemos con la Ópera de Chicago, y luego ya tenemos otras óperas más tradicionales. Tenemos el Trovatore. ¿La Fura va a intervenir o no? No solamente va a intervenir la Fura, sino una de las cosas principales que se caracteriza esta nueva temporada es que tenemos unos grandes directores de escena. Va a estar con nosotros Peter Sellers, va a estar Bob Wilson, va a estar la Fura, va a estar Alain Pellier, van a estar grandes directores de escena que van a contribuir a esa magnífica programación artística de esta. Y la difusión de lo que se hace aquí en la ópera a través de las redes sociales es importante también. Pues el Teatro Real hace una apuesta tecnológica muy considerable. Estamos convencidos que el futuro de la cultura tiene que pasar por la tecnología y por las redes sociales. Lo están haciendo todas las instituciones, todas las empresas, y a la cultura más tarde o más temprano le tiene que tocar. Si queremos llegar a ese público más joven, si queremos llegar a cada rincón de cada parte, no solamente de España sino de todo el mundo, tenemos que contar con las tecnologías. Sin duda las herramientas tecnológicas como son las redes sociales es una ventana que permiten crecer esas 1.750 butacas que tiene el Teatro Real y que es un gran teatro, permite convertirlas en miles, en cientos de miles, incluso de millones de personas que a través de las redes sociales pueden ver esta ópera. Solamente un ejemplo, en la última ópera de Madame Butterfly conseguimos llegar en directo a más de 1.200.000 personas viendo esa representación. Pues creo que con esta visión panorámica hemos dado lo que pretendía el programa, que es ver un tanto cuál es la función, la estructura interna del Teatro Real, cuál es su programación, cuáles son sus objetivos fundamentales, teniendo en cuenta que estamos ante una de las varillas más fundamentales dentro de la cultura y de las artes escénicas en España. Pues muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.